Vamos a mirar quién no ha entregado trabajo. Jamie Rincón está al día, solo faltaría el de hoy. Kelly. Kelly ya está al día con el trabajo de hoy, ya está todo el día. Alexandra también ya está todo el día. Juan Pablo solo me ha enviado que es lo que fue el resumen y le hace falta factores de riesgo y el mapa conceptual. Lady Carrillo. Lady Carrillo. Matías solo le faltaría el de hoy. Gisette sí no tengo ninguno. No sé si es que no me ha mandado correos o no sé qué Profe, muy pasa. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, profe? Te he enviado el correo 2 veces. ¿A nombre suyo o de pronto, cómo es su correo? De una vez reviso acá. Claro, igual mi Caro. nombre. No, es que no encontré. No. No encuentro ninguno. No sé si de pronto sería que lo rebotó. No me llegó ningún mensaje, profe, pero en un momento vuelvo y le envío el correo. Muchas gracias, profe. Listo. De los que están ahí, entonces ya quedaría pendiente solo a los que les falta el de hoy. Y profe, una preguntita, ¿y cuántas clases nos hacen falta para completar el diplomado? Ya, ya miramos también eso. Si no puede conectar el link. Señor, sí, de la normatividad. Sí. Me falta decirle a Jenny Ramírez, Jenny Ramírez, sí, Jenny Ramírez. Jenny Ramírez, me aparece el trabajo de evaluación inicial y factores de riesgo.
Entonces, espérenme, ya les digo qué clase nos falta para terminar. El próximo miércoles ya terminamos. Ya daríamos por terminado las clases. Bueno, entonces, ¿quién me falta decirle qué le hace falta? Ana Matilde. Ana Matilde, no, Ana Matilde solo le faltaría el trabajo de hoy, nada más. Bueno, listo. Entonces, hoy tenemos accidente de trabajo, reporte de accidente de trabajo. Perdón, profe, buenas noches. Cuando su merced dice que nos falta el trabajo de hoy, ¿es el que va a dejar hoy o había uno para hoy? Había uno para hoy. Ay, profe, perdón, es que como hace 8 días no me puedo conectar, pues no tenía ni idea. Pero Bueno, vamos a hacer entonces, una cosa. Vamos a hacer aquí, mire, para los que habían llegado nuevos tenían un resumen aparte, ¿cierto? Los últimos. Para los que ya veníamos, entonces teníamos un trabajo de evaluación inicial, el mapa conceptual, factores de riesgo y hoy que era lo del reporte de accidente, formato de reporte de accidente. Y teníamos que traer un ejemplo de un formato de un accidente. Con eso ya quedó listo, ¿sí? Hay personas como por lo menos Cristian, que no sé qué pasó, nunca me ha enviado nada. Carlos tampoco, y no sé, Angelita. Angelita la tengo ahí, pero no sé si, cómo se llamará ella bien, pero tampoco me ha entregado nada. Yo ya el próximo miércoles damos por terminada y día viernes yo ya estoy entregando quién le entregó, o sea, quién como tal aprobó el diplomado, ¿sí? Por eso los que les hacen falta trabajos para que por favor me los hagan llegar lo más pronto posible. A ver, para su merced que es nuevo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 trabajos. Mm. Sí, sí, y evaluación inicial. Evaluación inicial. Bueno, ahorita cuando terminemos la clase, entonces se comunica conmigo y yo le digo qué más tiene que hacer. Bueno, ¿listo? Si alguien tiene alguna otra duda, de una vez para que pregunte. Listo, ¿están viendo ya la pantalla? Sí, señora. Bueno,
Listo, entonces hoy tenemos lo de accidentes de trabajo y cómo hacer un reporte. ¿M? Eso como tal nos lo dice la resolución 1401 de 2007. Primero que todo, saber qué es peligro, qué es lo que me puede causar el accidente o patología. Entonces, fuente, acto o situación con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas. Riesgo, posibilidad del daño, combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición de peligro y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición. Esos son dos conceptos que hay que tenerlos muy en cuenta siempre. Habíamos dicho que incidente era suceso acaecido en el curso de trabajo o una relación con este, que tuvo potencial de ser un accidente, lo que hablábamos, que es un casi me caigo, casi me pasa algo, pero como tal no un daño o una lesión que hubiera eh, de pronto afectado el cuerpo, afectado alguna parte de nosotros. Por ejemplo, casi se cae la escalera, se desprendió una parte del material y pasó cerca a la cara. Entonces de pronto se cayó una pared, pero yo por casualidad iba, pero no me pasó nada. Entonces esos son los incidentes que llamamos. Accidente de trabajo, pues es todo suceso repentino que sobrevenga por causa ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Esto sí ya es algo que, mejor dicho, perjudicó cualquier parte de nuestro cuerpo. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Aquí dice aún fuera de lugar. Muchas veces hay empleadores que toman a los empleados de pronto para pedirle un favor personal, vaya, me hace esta vuelta al banco, y en ese transcurso de ir al banco, de ir al banco, de salir de la empresa al banco, ocurre un accidente. Entonces, según ahí no estaba haciendo ninguna labor de trabajo, ¿sabes? Pero sí, sí puede estar entrando como un accidente laboral. Entonces, accidente de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo al que se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Pues hay empresas que les suministran un bus, que les dan algún transporte y en el transcurso del transporte pues ocurrió un accidente, eso ya entra en un accidente de trabajo. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas o deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Pasó que hubo un campeonato de varias empresas y pues no faltó que hubiera lesionado un pie, pues eso ya entra como accidente de trabajo, pero que esté como que fue en representación del empleador, que fue una actividad de la empresa. Si ya se va los sábados a jugar y le pasó eso, eso ya no entra como accidente laboral porque no va por lado de la empresa, sino por cosa de que lo hace un deporte diario o un deporte que la persona lo hace cada 8 días, pero cuando no está por cuenta del dueño de la empresa, nunca va a ser un accidente de trabajo. Entonces, ejemplo, corte en mano cuando manipulada herramienta manual, quemadura por salpicura de aceite en el taller, herida en el rostro durante el torneo de fútbol patrocinado por la empresa. Accidente grave de trabajo. Hay que ver cuándo es grave, leve, y pues grave o leve o muy grave, y ya cuando sea la muerte. El grave es aquel que trae como
consecuencia en amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos como el fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo o tercer grado, lesiones severas de la mano, aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso a la médula espinal, lesiones oculares que comprometan el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Esto ya entra dentro de los accidentes graves. Dice acá, ejemplo, fractura de húmero por caída limpiando los vidrios de la empresa, amputación de un dedo en operación de la sierra circular, aplastamiento de mano con prensa hidráulica, lesión en columna por caída desde el segundo nivel de la obra. Esos son los accidentes graves que llamamos definitivamente, mejor dicho, una lesión grandísima. Aquí es donde viene ya la investigación de accidentes o incidentes, proceso que permite identificar las causas inmediatas y básicas que generaron el accidente. Tiene por objeto establecer medidas de prevención y corrección para evitar la repetición de un acontecimiento similar. ¿Por qué investigar incidentes de trabajo? Incidentes y accidentes. Pues los incidentes a veces no le ponemos mucho cuidado porque como son casi, pero de todas maneras ese casi se puede convertir en un accidente grave. Entonces, la investigación permite determinar el origen de estos eventos para identificar su casualidad e intervenir en el mejoramiento de estos procesos productivos para eliminar o minimizar su ocurrencia. ¿Quién hace el equipo? ¿Quién conforma el equipo de investigador de accidentes? Según la resolución, responsable de seguridad y salud en el trabajo, jefe inmediato de trabajador accidentado, representante del COPAS, por el presidente. Entonces, ellos se reúnen a mirar cuáles son las causas por qué ocurre ese accidente. Para tener en cuenta, profesional con licencia en salud ocupacional, propio contrato, cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte. Importantísimo que una persona con licencia por parte de la Secretaría de Salud, o sea, ahí entramos los especialistas, tiene que firmar estos informes. Funciones del equipo investigador de accidentes e incidentes de trabajo. Al investigar los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento, revisar hechos y evidencias, determinar las causas inmediatas, los actos inseguros, causas básicas, factores de trabajo y personales. ¿Qué fue lo que sucedió? Si fue error de la persona o era porque había algo que no se había corregido. Establecer medidas correctivas que prevengan la ocurrencia del accidente, elaborar el plan de acción, coordinar su ejecución y realizar el seguimiento correspondiente. ¿El procedimiento cuál es? Ahí nos dice, primera, al inicio, cuando hay un accidente, ¿qué se hace? Prestar los primeros auxilios en el momento, si se puede, porque muchas veces no se puede tocar el accidentado por cosas de que el cuello o alguna cosa. Reportar de una vez a la ARL y traer el paciente a la IPS. Realiza un trabajo coordinado para reaccionar oportunamente al evento. Conformar el equipo investigador. O sea, ya tenemos que tener que nosotros, ya en la empresa está conformado un equipo donde en caso tal de ocurrir, se tiene que reunir de inmediato. Ahí ya dice que se aplica cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte. Cuando ya es leve, pues ya lo hace más, el profesional lo hace solo. Recolectar la información. Se entrevista a testigos y lesionados, se estudia el sitio del accidente, se inspecciona los elementos de trabajo involucrados, revisión documental, procedimientos, permisos, hoja de vida de equipos, entre otros. O sea, se hace una investigación sutil a cada cosa y a cada paso que dio el accidentado. Desarrollar un análisis de casualidad. Este análisis de casualidad es por qué pasó, cuál fue la causa, qué lo causó, por qué, son del 5 por qué. Y ahí ya pues se entrega a la ARL para pues
según su información, qué fue lo que sucedió, si nos recolecta, nos pide más recolección de datos o si no más. Por lo menos acá vemos esta imagen. Esta imagen, hay varios factores de riesgos por todo lado, ¿no? Entonces, si nos vamos a ver la imagen, véanla muy detenidamente y analícenla un momentico, o sea, véanla muy bien de frente. Listo. Entonces, ¿notaron cuántos actos y condiciones inseguras había? Uy, varios, profe. Había herramienta fuera del lugar, había aceite en el piso, personas sin protección, eh, sin protección, sin elementos de protección personal, eh, el puente grúa este que va pasando y las personas que están sin protección y que están prácticamente debajo de la grúa, que no se veía ahí. Sí. Entonces vamos a bajar la imagen y vamos a ver todo lo que estaba ahí, ¿sí? O sea, si vemos ahí todos los factores de riesgo que se están identificando, nos tienen en una bolita, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí, señora. Entonces ahí nos están mostrando encontramos actos y condiciones inseguras casi en todos. Si pueden ir mirando, identificando y me pueden ir diciendo. Está el señor soldador sin una careta de protección, hay muchos obstáculos en el piso, hay químicos en un lugar que no deben de estar, eh, haciendo malas posturas de carga, desplazándose por lugares inadecuados, estivas de mercancía donde no deben de estar. La señora está trabajando en la fábrica con zapatos. Hay una persona por allá escondida detrás de una estiva. Hay otra persona que está debajo del puente grúa. ¿Qué más se ve así? La chica que está allá en short y esqueleto en la planta de producción, dos personas sentadas en el mismo montacarga, una lámina que está recostada sobre una columna generando inseguridad, la persona que está en el andamio que no tiene su arnés. ¿Qué más hay ahí? Los cables que están regados, un hueco que hay en el piso, otro señor que va de particular caminando como si nada, herramientas peligrosas sobre una mesa, el reguero de aceite, la grúa, una herramienta que hay arriba como en el riel donde está la grúa, que son condiciones inseguras. Condiciones y actos, ¿no? Sí, Actos es de las personas que están, digamos, por lo menos ahí, el que está sin su mascarilla de protección soldando. eso ya es un acto, ¿sí? Sí, eso es un acto. Eso es un acto, sí, señora. Y No las sé si alcanzo a ver bien, pero ¿hay alguien fumando? Sí. Espera, suba la otra que es más clarita. ¿Dónde? A ver. Sí, está fumando al lado de un o un cilindro peligroso. Sí, señor. Mm.
Eso ya es un acto inseguro que está haciendo él, ¿no? Listo. Entonces sí nos damos cuenta que si nosotros no corregimos toda esta parte y todos estos actos, pues van a ocurrir accidentes de tal manera que o sea, va a haber un accidente o va a haber un accidente, ¿sí? Y lesión, porque por lo menos la persona que está alzando una caja, si se dan cuenta, la posición como la alza no es la adecuada. ¿Sí? Ahí ya está forzando, o sea, ya puede estar ocasionando una lesión en la parte del cuerpo de él. Que no sea un accidente laboral, pero sí ya está comprometiendo una parte de él en la espalda. Esos son, esos son como los accidentes que vemos en los actos y condiciones inseguras que siempre vamos a ver en una empresa. Listo. Cuando vamos a mirar el árbol de causas para buscar por qué se hace, empezamos a ver aquí, el árbol de causas persigue evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido en la producción del accidente. ¿Cuáles son los hechos ahorita? Los actos y las condiciones y, digamos, las imprudencias de las personas. El árbol se constituye partiendo del último suceso, daño o lesión. Digamos que ya viene un índice de accidentes anteriormente y volvió a ocurrir el mismo accidente, entonces se hace como un análisis de qué está pasando. A partir del suceso último se delimitan sus antecedentes inmediatos y se prosigue con la conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho, respondiendo siempre a la pregunta siguiente: ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Aquí vienen las preguntas, las 5, los tips a tener en cuenta para la aplicación del método. Recopilación de la información. Entonces, se debe recoger información sobre hechos concretos y objetivos y no interpretaciones o juicios de valor. Ay, es que este accidente pasó por tal cosa, este accidente pasó porque no sé qué. No, hay que hacer una investigación, eh, esa recolección de datos, hacerla verídica y con toda la verdad, no suponer cosas siempre. Entonces, y hacernos esta pregunta: ¿cuándo? Lo más pronto posible después del accidente, personándose en el lugar a recoger la información sobre los hechos. O sea, sucedió el accidente y de una vez el equipo, la persona encargada en seguridad y salud del trabajo, ir a hacer de una vez esa información. Entonces aquí lo mismo, pues ¿quién lo hace? La persona que van a realizar la investigación y tenga conocimiento de la actividad y su forma habitual de ejecución. ¿Cómo recojo la información? Debe cubrir los siguientes aspectos: recogida de muestras y mediciones, información de testigos, análisis del técnico o técnicos. O sea, si ya es muy grave el accidente, se tiene que ya buscar más gente más profesional en el cuento. Entonces, muchas veces ahí está el árbol de causas, donde empezamos a colocar, este dibujito lo podemos hacer en el informe de investigación de accidente. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué sucedió? Empezamos a buscar la causa 1, causa 2, causa 3, mucho lo que más encontremos a por qué sucedió eso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Entonces, si alguien me ayuda a leerlo como para que no se me duerman por allá y no se me distraigan, muchísimo mejor. A ver, yo le ayudo, profe. Dice: actividad, descripción del accidente. Pepito Pepas se encontraba pintando las paredes del taller, para lo cual debía realizar la actividad a una altura de 2.5 metros. Pepito Pepas lleva un mes trabajando en la empresa. No cuenta con curso de alturas. Por lo tanto, su conocimiento en cuanto a las normas y elementos de protección que necesita para realizar este tipo de actividades es poca, y era la primera vez que pintaba a esta altura. Pepito Pepas realizaba la actividad con casco y guantes de caucho. Por otro lado, el piso del lugar donde se encontraba el trabajador estaba en mal estado y no se realizaron las inspecciones preoperacionales al lugar. Listo.
Aquí tenemos descripción del accidente, ¿sí? Entonces, Pepito Pepa se encontraba pintando. Primero que todo vamos a ver que tenía una actividad a una altura de 2.5 metros. Ahí ya tenemos que contar con qué. Bueno, ya abajito nos dice. Pepito Pepa lleva un mes trabajando en la empresa y no cuenta con curso de alturas. ¿Qué pasó? ¿En qué falló la empresa ahí? Si lleva un mes. Y la capacitación de la persona contratada para esa labor. Bueno, ¿algo otra causa? Lo uno, pues la persona no estaba capacitada para hacer ese trabajo, y lo otro no le tenían los elementos, el arnés ni nada para que se asegurara. Sí, hay una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de contratar a las personas y es ver cuáles son sus funciones. Si en las funciones de él eran para trabajar en actividades de más de 2.5 metros, el primer requisito que tenía que tener es curso de alturas actualizado o curso de alturas, ¿sí? Pues aquí ya una vez vamos a ver la causa del accidente, que la imprudencia también fue el empleador. Dice, no cuenta con curso de alturas, por lo tanto su conocimiento en cuanto a las normas y elementos de protección que necesita para realizar ese tipo de actividad es poca. Pues si nunca lo había hecho, no haber hecho un curso, pues en el curso, uno en el curso le explican todo qué tiene que tener para hacer una actividad en alturas, eh, cosas así. Dice, era la primera vez que pintaba. Pepito Pepa realizaba la actividad con casco y guantes de caucho, o sea, guantes de caucho, ¿sí? No eran los más adecuados. Por otro lado, el piso del lugar donde se encontraba el trabajador estaba en mal estado y no se realizaron las inspecciones preoperacionales al lugar. Antes de realizar cualquier actividad, ¿yo qué tengo que hacer? Inspeccionar el lugar de que no hayan condiciones inseguras para que no ocurra lo que estamos aquí en ese momento que le pasó a Pepito. Entonces, ahí ya van varias causas, ¿sí? ¿Cuántas causas vemos nosotros ahí? Ocho. 8 causas. A ver, ¿quién más dice? Bueno, ¿nadie más aporta? A ver, me tocó preguntar. A ver, Kelly, una causa. Kelly. No, profe, no. A ver, vamos a empezar a mirar la causa. ¿Creen que, a ver, no más con la primera que estamos viendo ahí en rojo? La segunda, perdón. ¿Qué dice ahí cuando estamos subrayando lo rojo? No cuenta con un curso de alturas. Por eso. Una causa ya es esa. Otra es el poco conocimiento en alturas. ¿Otra cuál es? Que realizaba la actividad con casco y guantes de caucho. Sí. Otra. Es que ahí está el Un mal completo. montaje, un mal montaje de cualquier maquinaria, profe. Sí, puede ser, pero aquí estamos hablando de que nos dice
En el caso de Pepito, ¿sí? Estamos viendo los datos importantes para hacer esa investigación de accidente, ¿cuál fue una causa? Entonces nos dice, realizar una actividad con casos, o sea, no realizar una actividad con los elementos de protección no aptos para esa actividad. Dice, por otro lado, el piso del lugar donde se encontraba el trabajador estaba en muy mal estado. Ya contamos aquí con varias causas. Estamos ya armando un árbol de causas de lo que puede ser, de lo que pudo haber pasado. Entonces, dice acá, analicemos el accidente paso a paso. Una vez conocidos los hechos, solamente podemos considerar hechos reales, en este caso los indicados en el enunciado se parten de la lesión. Primero, lesión grave al trabajador, fue una lesión grave. Iniciamos realizando preguntas como por ejemplo, pregunta, ¿qué fue necesario para que se produjeran las lesiones al trabajador? ¿Qué fue necesario? Respuesta, pues la caída de la altura para saber que fue lesionado, para, ¿sí? Ahí ya nos empezamos a preguntar y a contestar lo del accidente que estamos hablando de Pepito. ¿Ha sido necesario otro hecho? Pues aquí nos dice que no, pues porque nuestra empresa hasta ahora fue el primer accidentado. Empezamos a formar esta bolita que dice aquí, lesión grave del trabajador. ¿De dónde fue? Caída de altura. El siguiente hecho es así. ¿Qué ha sido necesario para la caída de altura? Ahí ya tenemos la causa. No uso de elementos y equipos de protección. No tenía un arnés, lo que nos decía la compañera anteriormente. No tenía una línea de vida, no tenía elementos de protección aptos para hacer esta actividad. ¿Ha sido necesario otro hecho? Nos dice trabajo sobre superficie en mal estado. O sea, si nosotros formamos un andamio con huecos, o sea, esto fue lo que le pasó a Pepito. ¿Y ha sido necesario otro hecho? Pues no va a volver a pasar, no ha vuelto a pasar en el momento, pues porque pues ya hubo una lesión grave y ahí sí, como dicen, todos nos curamos en salud. Eso es como las lesiones y como ahí empezamos a analizar y hacer el informe. Hay que hacer estas bolitas así, porque nos lo piden así. Lesión del trabajador, ¿qué fue lo que pasó? Caída de altura y una causa, no utilizó los elementos de protección y una superficie en mal estado, trabajó en una superficie. Ahí ya tenemos varias causas, con solo verlo. Dice, analizamos los hechos de cada una de las ramas que nos aparecen y empezamos de izquierda a derecha. No uso de elementos y equipos de protección. ¿Qué ha sido necesario para que no se utilicen los elementos y equipos de protección? No disponer de equipos necesarios. Ahí, ¿quién sería el responsable? Pues el empleador, ¿sí? Porque pues igual yo llego a trabajar, pero no me dan mis elementos de protección para poder hacer la actividad, pues ahí sí ya no es culpa mía. ¿Ha sido necesario otro hecho? No. Falta de organización y planeación. En esto de falta de organización y planeación también entramos nosotros como de la seguridad y salud del trabajo, de que no tenemos una buena organización en el sentido de que si yo voy a dar órdenes de que haga una actividad en alturas, pues tengo que primero exigirle su curso de alturas, tener a la mano sus elementos de protección indicados, pues para que no ocurra estos hechos. Entonces acá, volvemos, no uso de elementos y equipos de protección, fue una lesión grave que tuvo. Entonces, ahí, no uso elementos de equipos de protección, trabajo sobre superficie en mal estado, no disponer de equipos adecuados y falta de organización. Lo que se escribe arriba ya se hace como en un cronograma, se hace ya con figuritas. Y entonces se analiza acá, arriba estábamos analizando que no tenían elementos de protección. Aquí analizamos ya trabajo sobre superficie en mal estado. Entonces, ¿qué ha sido necesario para que la superficie se encuentre en mal estado? Supervisión deficiente, no una inspección. ¿Ha sido necesario de otro hecho? Ahí también decimos pues, que el supervisor no, o la parte que está encargada de las inspecciones no lo hizo. Y ha sido necesario otro hecho, pues que la persona no estaba
tenía desconocimiento de las normas para trabajo en alturas. Y la otra es improvisación en el trabajo. ¿Qué ha sido necesario para improvisación en el trabajo? La falta de formación e información. Si yo como empleado le digo, yo no me puedo subir a una altura si no estoy capacitado, si no tengo el curso de alturas, pues porque muchas veces nosotros no nos la sabemos todas, así como dice. Y pues si yo estuviera enterado de que me van a colocar hacer una actividad de 2.5 metros, pero tengo que tener mi arnés, tengo que tener mi curso, pues yo a veces al ser pensante no lo hago y reclamo mis derechos y digo, yo no puedo hacer esa actividad si no tengo mis elementos de protección y mis actividades. Aquí empezamos a hacer el resultado ya del árbol de causa final, que es la lesión grave, la caída de altura, y empezamos a mirar una causa, no uso de elementos de protección, lo mismo, trabajo en superficie de mal estado, no disponer de equipos adecuados, falta de organización. Todo lo que escribimos arriba lo pasamos en un árbol de causa. Eso es lo que nos pide la positiva. Esos criterios para la recolección de datos en una investigación objetiva. Evitar la búsqueda de responsabilidades. Es que fue culpa suya, es que fue culpa de no sé quién, fue culpa. Es mirar de dónde viene una causa y una consecuencia. Aceptar solamente hechos probados, nunca suposiciones. Es que eso creo que pasó de accidente porque estaba ese palo ahí. Hasta que no veamos una investigación no se puede mirar bien qué fue lo que pasó. Evitar hacer juicios de valor durante la toma de datos. Realizar la investigación cuanto antes, no dejar pasar mucho tiempo. Verificar si las condiciones de trabajo eran las habituales. Ese día se presentó algún cambio de novedad. Digamos, si esas entran dentro de sus funciones o lo cambiaron de puesto de trabajo o ese día lo mandaron a hacer otro mandado, bueno, hay que revisar todo eso. Las declaraciones deben ser directas del accidentado, testigos que presenciaron el hecho y recibir varios testimonios. Si no hubo testigos, pues solo el del accidentado. Y ya los más testigos que vieron, pues que todos sean subjetivos a la hora de decir la verdad. Es recomendable hacer las entrevistas de forma individualizada, llamar uno por uno de los testigos para que coordinen, es como un juicio, y puedan pues decir la verdad. Solicitar relatos que tengan secuencia y orden cronológico desde las actividades o situaciones previas hasta la ocurrencia del accidente. Si es posible, tome fotografías, videos, recolecte muestras y cualquier evidencia que logren aportar prueba lo ocurrido. Si hay cámaras o a veces se hacen muñequitos animados. Entonces, como no hay una cámara en el momento para tomar qué fue lo que pasó, pero digamos, por medio de que, así como dice, la imaginación, pues uno hace el croquis de que más o menos fue lo que pasó. Es conveniente detectar el mayor número de factores casuales posibles. Aplique una metodología de análisis de causas, lo que veníamos haciendo con el accidente de Pepito Pérez. Ese como tal es cuando se hace un informe, más cuando es un accidente grave. Vamos a ver los tipos de riesgos que se pueden presentar a la hora de un accidente. Por lo menos cuando hay una lesión, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, tenemos, por ejemplo, lesión deportiva física, lesión en actividad física deportiva.
Es el accidente sufrido por el trabajador en eventos deportivos organizados o patrocinados por el empleador, en los cuales el trabajador actúe en representación de la empresa. Bueno, eso lo habíamos dicho. Podrían ser tor- torneos deportivos, interempresariales, intersectoriales, en los cuales los trabajadores actúan representando a la empresa. Eventos en representación del empleador. Se trata de aquellos eventos en los cuales el trabajador o los trabajadores actúan claramente en nombre de su empleador. O sea, todo es que la actividad deportiva siempre sea por medio de la empresa. Si ya salió de ahí, no, ya no entra como accidente. ¿Mm? Tipo de riesgo, lesión, todo esto es recreativos y culturales. Lesión en activa, lo mismo, el accidente ocurrió en el desarrollo de la actividad recreativa, es decir, cuando la actividad recreativa y cultural que realiza el trabajador se encuentra siendo realizada por cuenta de la empresa. Esto es lo mismo del comentario anterior. Eventos en representación del empleador y eventos por cuenta del empleador, todo dentro de la empresa. ¿Sí? Dice acá, lesión por violencia. Entonces, es el accidente que ocurre como consecuencia del uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho como amenaza contra otra persona o comunidad, que cause lesiones físicas, trastornos psicológicos o muerte, utilizando elementos como armas de fuego, cuchillos, entre otros, que obedecen a un acto propiamente de violencia y ocurren al trabajador con ocasión o por causa del trabajo. Por ejemplo, un mensajero que, digamos, lleva plata al banco y lo robaron, ¿sí? Una lesión, una con cuchillo, con un arma, pues eso ya entra dentro de una lesión, entra de lesión por violencia y ya entra como un accidente de trabajo. Lesión por accidente de tránsito. Suceso que se produce en vía pública o privada o involucra menos un vehículo en movimiento, al menos un vehículo en movimiento, que ocasiona en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o muerte. Entonces aquí tenemos algunos, digamos, que el trabajador accidentado conducía un vehículo, puede ser bicicleta, moto, auto o camión. El trabajador accidentado era pasajero en un vehículo del servicio público, taxi, bus, metro. El trabajador accidentado era acompañante, persona que viaja con el conductor en un vehículo, pero todo esto que tenga que ver a base del trabajo, o que, digamos, yo me fui a trabajar y cogí un taxi y al taxi le ocurrió un accidente. El trabajador accidentado era peatón, transitaba a pie por una vía. Pues preciso yo iba a un andén y pues un carro me pasó por el ladito y me ocurrió una lesión. Eso ya entra en accidente de trabajo. Cuando van en un avión, lo mismo. ¿Mm? El accidente que ocurre con la utilización de cualquier aeronave, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona ingresa a bordo de la aeronave con la intención de realizar un vuelo y el momento en que todas las personas han desembarcado. En el caso, o sea, estos que, digamos, lo mandaron a hacer algo que trabajan en otras ciudades como supervisor, como tal, y se fueron en un vuelo y pasó algún accidente, pues eso también ya entra como accidente. Atrapamiento. Es el accidente que ocasiona atrapamiento o arrastre de ropas o de partes del cuerpo de una persona por dos o más componentes móviles de una máquina, que se mueven junto a otro, de los cuales al menos una rota, tales como rodillos, bandas transportadoras, cilindros de alimentación, engranajes, correas de transmisión o de fuerzas. Caída de altura, es como el que estábamos hablando ahorita anteriormente, pero la altura es mayor a 1.5 metros con respecto al nivel del piso. Por encima o por debajo de la superficie de trabajo, medidas de la superficie de trabajo. Se llama caída de altura ya cuando supera el 1.5 metros. Pues ahí ya. Biológico. Entonces es el que ocurre por contacto con agentes biológicos, micro y microorganismos como virus, bacterias, hongos, que pueden estar presentes en secreciones biológicas como sangre, orina, saliva, vómito y que pueden entrar en contacto con piel, mucosa, sangre del trabajador. Aquí entra el COVID, pero ha venido sucediendo que ya hay personas que no les pagan su licencia, ¿cómo se llama? Su incapacidad
que por qué no, que tiene el COVID, entonces se va 15 días y a veces no lo pagan, y esto ya entra aquí en la parte de biológico, porque esto ya es un virus, ¿sí? Entonces, ha venido siendo controversia con las ARLs de que no quieren pagar a las personas que les dio el COVID, los mandaron 15 días a su casa, y esto ya entra, pues porque esto ya es un riesgo biológico, y entra ya para una incapacidad, pero pues algunas empresas sí las están pagando, otras ha sido un problema. Caída de objetos. Es el accidente que ocurre al caer objetos desde un nivel superior al nivel en el cual se encuentra el trabajador y lo golpea en alguna de las partes del cuerpo. Caída a nivel, pues resbalones, que se cayó por las escaleras, pisos húmedos, desniveles y huecos en el piso, materiales. Intoxicación alimentaria. Digamos que pues en la empresa almuerza, ¿no? Faltó que salió mal el pollo por comida, pues esto ya entra como, también ya entra la parte de riesgos. En la manifestación dice que la intoxicación alimentaria es la manifestación clínica ocasionada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por bacterias, parásitos, eh, virus. Profe, eso fue lo que pasó en Diaco hace un par de meses, Sí, que es. los empleados, los trabajadores se encontraron ahí y una intoxicación masiva, como 28 empleados del turno. Entonces eso es una intoxicación alimentaria, pero es causa, es un accidente laboral, entre comillas, pues que sucede dentro de la empresa, el casino de la empresa. Exactamente, sí. Ese es un ejemplo que pasó. Entonces ya la intoxicación se identifica como accidente de trabajo cuando el alimento que lo genera es suministrado por la empresa. Eso pasó allá en esa empresa. Postura forzada o movimiento brusco. Es el accidente que se genera por posiciones de trabajo que suponga que una o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural. O sea, que siempre está bien mal. Por ejemplo, acá dice estar en cuclillas y levantarse rápido para alcanzar un objeto. Reaccionar con un movimiento brusco para evitar la caída de un objeto de un mismo a otra persona, evitar ser golpeado por objetos que caen o para evitar un choque contra otra persona o contra algún objeto. Eso también ya entra. Sobreesfuerzo muscular. Aquí ya la manipulación manual de levantamiento y transporte, manipulación manual de empuje al lado, de jalar, ¿no? Cuando uno ya tiene una posición mal. Entonces dice manipulación manual de levantamiento y transporte de cargas. Y manipulación manual, empuje y jalado, llamamos. Pues puede entrañar un potencial riesgo de la manipulación de cargas de más de 3 kilogramos si las condiciones ergonómicas son desfavorables y las de más de 25 kilogramos, aunque no existan condiciones ergonómicas desfavorables. Hacemos que a veces levantamos más las cargas o más de lo normal o lo permitido que tenemos que alzar. Entonces eso ya pues muchas veces ahí ya tenemos una lesión. Manipulación manual de personas. También se puede presentar en un accidente por sobreesfuerzos frente a la manipulación manual de personas, que se refiere a toda aquella tarea que requieran el uso de fuerza humana para transferir, reposicionar, sostener, empujar o arrastrar a una persona o parte de su peso. Este también entra, digamos, por lo menos las personas que manejan ambulancias, que a veces, o auxiliares, que les toca de pronto cargar a una persona, entonces eso ya entra como sobre esfuerzo. Golpes contra objetos. El accidente que ocurre cuando alguna parte del cuerpo de un trabajador entra en contacto con objetos cortantes, punzantes o abrasivos, tales como cuchillos, bisturí, agujas, navajas, espinas de rosa, punzones, tijeras, destornilladores, pinzas, entre otros. Pisadas de choques o golpes, esos son otros. El accidente que ocurre mediante un impacto entre la persona lesionada y el agente de la lesión puede ser el que el movimiento que produce contacto es primordialmente el del objeto y no el de la persona. Por ejemplo,
Ser golpeado de manera accidental por un objeto en movimiento que va en tu misma dirección. O que el objeto esté inmóvil y que el que se mueve sea la persona, por ejemplo, golpearse contra materiales o equipos de trabajo situados en zonas de peso aproximadas a estas. Estos son como entre pisadas y choques y golpes. Traumas por proyección de partículas. Es el accidente en el que el trabajador resulta lesionado como consecuencia de piezas, fragmentos o pequeñas partículas de material que son proyectadas por una máquina, materia prima o herramientas. Entonces, ejemplo, cuerpos extraños en hongos, esquirlas por exposiciones no derivadas de actos de violencia. O sea, digamos, puede ser una granada o una bomba, entonces eso también. Exposición en contacto a temperaturas extremas. Es exposición a temperaturas elevadas, actividad en cámaras o recintos sin climatización, o sea, espacios confinados que les toca durar casi 8 horas ahí, el caso de una mina. Igual ellos ya manejan la parte de ventilación, pero igual siempre están al tanto de una temperatura extrema. Exposición a frío intenso, tareas en cámaras refrigeradas a muy bajas temperaturas, contacto directo con refrigerantes, por ejemplo, nitrógeno, posibles fallas en instalaciones de tipo criogénico, entre otros. Otro riesgo para accidente, exposición o contacto con electricidad. Bueno, entonces las personas que están siempre en contacto con alta tensión, instalaciones eléctricas. Exposición o contacto con sustancias químicas. Es el accidente en el que el trabajador resulta afectado con su salud por efectos de inhalación, contacto dérmico e ingestión de productos o sustancias químicas corrosivas, irritantes, insensibilizantes o tóxicas durante la manipulación de estas. Es exposición a radiación ionizantes y ionizantes del accidente que es el accidente en el que el trabajador resulta afectado en su salud por efectos de la exposición a fuentes radiactivas generadoras radiadores ionizantes. Eso es como por lo menos las personas que están en hospitales y están en los rayos X. Bueno, exposición a confinados, exposición a gases, cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida de ventilación natural, digamos que resulta por inhalación de sustancias tóxicas o productos derivados de la combustión de sustancias inflamables. Bueno, hay que mirar bien, todos estos riesgos ya los habíamos visto, ¿sí? Pero pues todos entran en la parte de cómo podemos obtener un accidente. Sofocamiento mecánico. Es el accidente en el que el trabajador presenta una alteración mecánica para el ingreso del aire a los pulmones, llevando a la privación parcial o completa del oxígeno, ocasionando lesiones neurológicas y otros órganos del cuerpo, incluso la muerte. Inmersión. Es el accidente en el que el trabajador presenta una alteración mecánica para el ingreso de aire a los pulmones producida por la entrada de sustancias líquidas. Otro, y es el accidente en el que el trabajador resulta lesionado física o psicológicamente y por el mecanismo del accidente resulta difícil clasificarlo en los tipos de riesgo descritos. Pues hay personas que hay personas que, digamos, el estrés laboral a veces ya entra como espíritu de enfermedad laboral porque pues muchas veces el mismo estrés pues acaba a la persona, acaba con la mente, acaba con muchísimas cosas. Esos son como riesgos y de que estamos expuestos, bueno, las personas que están trabajando en estos momentos, si hacen un análisis, pues ya cada uno o cada una sabe a qué se está exponiendo cada día. ¿Mm? Bueno, no sé quién trajo un ejemplo de accidente.
Profe, yo les voy a contar algo que me pasó hace como 12 años. Sí, resulta que vivo en Duitama y tenía que llegar a trabajar a Tunja a las 9 de la mañana. Por esas cuestiones de la vida hubieron trancones. Y de la terminal antigua al lugar donde yo iba, no había un bus que me llevara rápido. Pues yo llegué y cogí y me fui corriendo. Me fui al trote. Llegué al sur, más exactamente al lado de los hongos. Y entré pues sofocada, sudando, acalorada. Y para que no se dieran cuenta de que yo había llegado tarde en el almacén y me sacaran del almacén, entonces pasé corriendo para la bodega. Entonces, eso pasó en el almacén Paraíso de Tuna, en el grande de Tuna. Y pues dejé mi maleta, me fui corriendo, pasé por la sección de neveras y entré a la bodega. Cuando yo pasé por la sección de neveras, sentí como cuando le clavan a uno una agujita en la columna, pero así como a la altura de la cintura. Y yo pues seguí caminando para la bodega. Cuando llegué a la bodega, me agaché, no de la forma me doblé de una, me agaché y recogí 2 bolsas, una en cada mano. Cada bolsa debe pesar aproximadamente 7 kilos aproximadamente, no pesaban mucho realmente. Y me agaché, en el momento que me agaché, pues bruscamente, yo por hacerlo pues rápido, para salir con la mercancía al almacén rápido, sentí otra punzada, como otra aguja en el mismo lugar. En ese momento se me fue el aire. Yo como que, pues mi chica, ¿qué me pasó? Sin embargo, aproximadamente caminé unos 100 metros con las bolsas, devolviéndome de la bodega al almacén. Cuando llegué a cierta parte del almacén, yo sentí que las manos y los pies se me dormían, un hormigueo impresionante, al punto que llegué, que no pude caminar más y automáticamente me inflamé toda. Me inflamé toda. Pues en ese momento obviamente había una compañera cerca, ella se dio cuenta, yo solté las bolsas, pero yo quedé tiesa, quedé de pie, pero quedé tiesa y ellos se dieron cuenta porque las manos se me inflamaron, la cara se me inflamó, los pies también, pero pues obviamente ellos no lo podían ver pues por el uniforme. Y pues llamaron a la defensa civil, ellos llegaron, me inmovilizaron, me trasladaron a la clínica y en el diagnóstico salió un desprendimiento de tejidos blandos a nivel distal. Entonces, las 2 razones, una pues que el cuerpo estaba en actividad, pues estaba en maratón, y yo entré y de un momento a otro el cuerpo quedó estático, pasé por un lugar donde estaba una temperatura más o menos a menos 4 grados centígrados, hice una acción, ¿cómo se llama? Una postura inadecuada para recoger la mercancía. Una cosa con la otra me llevó a sufrir un desprendimiento de tejidos blandos a nivel discal. Duré 12 días hospitalizada y 3 meses con terapias, al punto que me tocó volver a aprender a caminar debido a esa lesión. Fue una irresponsabilidad de parte mía, que casi me cuesta el movimiento, o sea, pero en ese momento pasaba lo que estábamos hablando ahorita con Pepito, ¿sí? No tenía y pues por hacer más, termina uno haciendo menos. Menos. Duré Pero esa 6 meses. pero entró como accidente laboral o Sí, claro, entró como accidente laboral. La ARL en ese tiempo no era la ARL que conocemos ahorita, no era como la ARP. sí, Empezó a hacer las investigaciones, revisaron las cámaras del almacén, que efectivamente yo entré a la bodega, lo que hice, la carga que levanté, y pues la carga que yo levanté no daba para una lesión como esa. O sea, influyó una cosa con la otra, ¿sí? O sea, una cosa llevó a la otra para que me sucediera eso. ¿Sí? Entonces, le da una lesión impresionante porque duré como 6 meses con un corrector de postura, una cosa dolorosa, nadie se imagina que no me la podía quitar sino solo para dormir, el aprender a caminar,
el que se le recojan a uno los nervios, los tendones de no hacer ejercicio, de estar uno quieto, las terapias con corriente para estimular nuevamente los nervios y los tendones. Es muy importante, no porque uno vaya a ejercer algo de que tenga uno personal a cargo o de que tenga uno su empresa, sino que es importante tener ese conocimiento. Sí. Sí, Jamie. O sea, Realmente, de ahí para acá, yo me un realmente en carne propia. Ya después de eso la ARE empezó a investigar y pues nada, pasó como accidente de trabajo, pero fue pues de todas maneras, igual yo conté la verdad, yo en la empresa yo conté la verdad y la verdad fue esto, y una cosa llevó a la otra, pero pues a la ARL le omití el pequeño detalle que yo entré corriendo prácticamente al almacén, que pasé por ese espacio frío, pues porque pues entonces ellos no hubieran asumido el caso como accidente laboral. Entonces esa parte sí la omitimos, realmente allá en el hospital el médico que me atendió me dijo pues no cuentes esa parte porque si no, no te van a cubrir nada y tu incapacidad va para largo, ¿sí? Si el médico no me hubiera hecho la observación, pues probablemente yo cuento la verdad como fue, pues tampoco dije mentiras, pero omití parte de realidad de lo que me llevó a sufrir esa lesión. Entonces, eso es muy realmente es importante. importante tener conocimiento. Eso es muy importante Sí, lo que señor. dice Jamie. Lo que dice Jamie es muy importante. ¿Por qué? Porque es que las ARL se pegan de cualquier cosa, ¿sí? Y ha sucedido que el trabajador dice una cosa en el reporte a la ARL y en el médico ahí dice otra. Entonces ellos comparan lo que es la historia clínica con el reporte y ahí se pegan y dicen, no, aquí no hay que pagar y no hay que pagar y no hay que pagar. Afortunadamente lo que dice Jane fue una imprudencia de ella misma y el no tener conocimiento de qué puede estar sucediendo a la hora de yo estar entrando a un espacio frío, vengo acalorada a un espacio frío y que ella dice, gracias a Dios, hubo una parte del aire y le colaboró con la incapacidad, porque donde no se pase como accidente laboral, ella 3 meses sin poder caminar, ella 3 meses sin poder trabajar, ¿quién le haya pagado eso? Nadie. Pues muy buen aporte, Jamie, y de que ya le pasó y que creo que no le volverá a suceder de volver a cometer las imprudencias, pero de ahí parte muchas cosas, aprender todos estos temas cuando ya la mayoría, pues de pronto la mayoría no trabaja, pero los que ya empezamos a trabajar, hay que saber todas esas cosas, hay que saber todas las imprudencias que nosotros hacemos, y también no tanto imprudencia también nosotros, sino lo que aporta la empresa a cada uno de nosotros. No sé si alguien tenga otro accidente, otro ejemplo de accidente laboral. Creo no. Bueno, como ustedes leyeron todo lo del reporte de accidente laboral, ¿en qué momento se hace el primer reporte? En lo posible se hace de inmediato, profe. Sí, O señora. sea, ¿Cuántas el horas tenemos? reporte, 2 horas, profe. Tenemos antes que 24 horas antes para hacer el reporte. Y para Sí, entregar el 24 horas. informe tenemos 15 días. Ay, aquí está Jenny Ramírez, que si no tiene audio, y ella dice que se le cayó en una bodega un arrume de arroz. Eh, ¿Tuvo lesión, Jenny? ¿O cómo se lo catalogaron? ¿Accidente grave o...?
Yo me imagino a Jenny por allá con su casquito y su moto en la avenida. Bueno, ella se le hundió el tórax, me está contando. Entonces, si ahí ya vemos algo, me imagino que fue imprudencia también de no ver, no de la persona, no de Jenny, sino de las condiciones de inseguridad, de, de las condiciones de ese arrume de arroz, cómo estaba, si ya no podía y no aguantaba y no tuvieron la capacidad de ver, nos dice Jenny, mal arrumado el arroz. ¿M? Bien dicho, no se hizo una inspección de que, pues, imagínense, le pudo haber lesionado peor. Le dieron 15 días de incapacidad a Jenny. Ve, o sea, en medio de todo si nos ha pasado a nosotros algo. ¿No? Entonces, tenemos que hacemos el reporte inmediato a la ARL. No sé, los que buscaron la tarea, si vieron el modelo de reporte de accidente. Ay, este es el formato de investigación. O el primero va al formato de reporte de accidente ante la CRL, ¿no? El formato de investigación. Espérame que les estoy poniendo, quiero mostrar. Hay una página que se llama FURAD y en ese FURAD es donde nosotros reportamos el accidente en el momento, ¿no? Que nos piden los datos, los datos más esenciales en el momento, que toca hacerlo. Que no me salió acá. Esa era una de las tareas. Acá. Bueno, acá lo están viendo. Bueno, este es el de Sura. ¿Sí lo están viendo?
Bueno, este es el formato que llenan las empresas y la persona que está encargada de reportar el accidente en el momento. Si vemos acá al ladito dice instructivo, ahí nos dice todo cómo hay que hacerlo. Ahí nos ayudan ahí cómo hacerlo. Entonces acá está EPS a la que está afiliada la persona, el código de la EPS, a qué EPS, a qué ARL está afiliado, AFP a la que está afiliado, o sea, pensión, código. Bueno, eso ya es como más tipo de vinculación, si es empleador, si es contratante, si es cooperativa de trabajo asociado, no, en actividad de la actividad económica a la que pertenece la empresa, el nombre de la empresa, bueno, todo esto ya es como la parte de la empresa. Centro de trabajo, pues dónde trabaja, dirección, todos estos primeros cuadros son como más, pues la parte que se llena como procesos, lo sabemos, de la empresa. Tipo de vinculación, si es de planta, misión, cooperación, identificación, cuándo ingresó a la empresa, salario, también nos pide, el tiempo, o sea, tiempo de ocupación en el que él trabaja, tiempo de ocupación al momento del accidente. Entonces, si yo entro a las 8 de la mañana, el accidente pasó, digamos, a las 11, entonces digo las horas a las que llevaba ya la persona trabajando. Fecha de ingreso a la empresa, bueno, jornada de trabajo, información sobre el accidente. Esta es la parte más importante. Entonces, fecha del accidente, hora del accidente, día de la semana, porque nos piden el día de la semana cuando ocurrió, jornada en que sucede, estaba realizando su labor habitual, sí, no, bueno, si no, pues entonces, ¿cuál tiempo laborado previo al accidente? ¿En qué horas llevaba? Horas, minutos. Día de la semana, jornada, estaba realizando, bueno, total del tiempo laboral, tipo del accidente, si fue, aquí miren, aquí tenemos violencia, tránsito deportivo, recreativo, cultural o propios del trabajo. Propios del trabajo es que entra ahí, como por ejemplo a Jenny, que se le cayó el arroz, eh, una lesión por la caída de un objeto, diferente al resto. ¿Causó la muerte del trabajador? Sí, no, departamento del accidente, municipio del accidente, zona donde ocurrió el accidente, si es urbano o rural. Indique cuál es el sitio donde ocurrió, pues almacenes o depósitos. Entonces acá empezamos a colocar es con numeritos. Área de producción, áreas de... Ahí nos muestran y buscamos nosotros en qué área y sitio ocurrió el trabajo. Tipo de lesión, entonces fractura, luxación. Aquí lo hacemos nosotros más o menos como evaluándolo cuando hacemos el reporte, porque pues nosotros no somos médicos. Entonces a veces decimos, pero bueno, no sabemos qué le pasó, si fue una fractura, más o menos damos como una opción, digamos, por lo menos un golpe, contusión o aplastamiento, que quedó un dedo por allá aplastado, entonces colocamos ahí qué fue lo que pasó. Parte del cuerpo afectado, pues ahí colocamos en dónde fue que ocurrió el accidente, agente del accidente con que se lesionó, con máquinas, medios de transporte, aparatos, mecanismo o forma del accidente, caída de personas, caída de objetos, todo esto ahí nos lo va a ayudar. Y aquí en descripción del accidente, entonces el trabajador se encontraba, cuándo pasó, por qué y cómo, ¿sí? Entonces, el día tal, el trabajador ingresó, o sea, empieza a dar un resumen de lo que pasó. Aquí nos dicen personas, los testigos, se coloca que el nombre, cargo, apellidos, todo el cuento. Subieron más de 2 y ya, se llena en línea, ¿sí? Y ahí le dan un código. Y con ese código ya empieza todo el trámite a hacer la investigación de accidente, qué fue lo que pasó. Este es el informe que se hace ante la entidad en el momento, mejor dicho, si se puede al momento de los 5 o 10 minutos de una,
porque con ese reporte se lleva al hospital y entra como un accidente laboral. Después tenemos otro formato que se llama, después de ya reportar el accidente, tenemos el de investigación de accidente, que es lo mismo. Llenamos todo lo que si fue accidente grave, leve, mortal, incidente, segundo incidente, el día, tipo de vinculación, todo. Empezamos a llenar prácticamente lo mismo que se llena en el reporte, se viene a llenar acá. Todo esto hasta hay un punto que ya, ¿sí? Descripción. Y ahí para abajo empieza. Dibujo o acción de la empresa, cómo sucedió el accidente. Si hay fotos, diseños, el árbol de causa, lo que estábamos mirando anteriormente. ¿Por qué hacemos la causa? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Se hace ese arbolito ahí. Resumen de causas y conclusiones. Entonces, causas inmediatas, causas básicas, por qué pasó, medidas de intervención necesarias para implementar buscando que el evento no se repita. Entonces empezamos a decir capacitación sobre que no se vuelva a repetir, capacitación sobre el manejo de buena maquinaria, si fue por parte de maquinaria. Entonces empezamos a decir cuándo vamos a intervenir sobre eso. Participante de la investigación. ¿Quién, digamos, el presidente del COPAS, dónde vive y la firma? Y lo firma el dueño de la empresa y la persona que está encargada en salud ocupacional, coloca el número de la licencia y después, entonces fecha de envío de la investigación y esto se envía a positivo. También hay un instructivo, cuando queramos esto, pues también hay un instructivo ahí de que nos dice cómo hay que llenarlo. Esos son los formatos de investigación de accidente. Esos formatos de investigación de accidente los tiene que llenar una persona. Cuando son graves, pues ya la persona que está encargada de salud ocupacional. Pues como tal ustedes no lo pueden hacer, pero pues es bueno que ustedes tengan como conocimiento de cómo es un informe de investigación y qué debo hacer en caso tal de que en algún momento, pues ojalá no nos llegue a suceder cuando estemos trabajando, qué es lo que pasa, qué es lo que se hace y qué pasa para seguir. Eso es lo de investigación de accidente. Esos son los formatos que hay que llenar. Y a veces los diseñan, no propiamente aquí dice Sura, sino se diseñan con el logo de la empresa. Se hacen como más acordes a la empresa o a veces se manejan estos mismos. Esos son los formatos de investigación de accidente. Bueno, ¿alguna duda sobre accidentes? Por mi parte, no, señora. Bueno, pregunten porque el próximo miércoles terminamos. Y en esas, ¿son 2 horas? Son 2 horas. Vamos a realizar un taller en clase sobre todo el curso que se ha venido haciendo. No van a ser preguntas difíciles, van a ser preguntas sacadas de las diapositivas que se han enviado. Entonces, por eso les digo que si hay que hacer alguna pregunta, que de una vez la hagan. Porque ya terminando ese taller, entonces ahí ya se sabe quién aprobó el diplomado y quién no. Pues no, profe, por mi parte no hay ninguna pregunta. Bueno, ¿están seguros que no de accidentes laborales?
Bueno, vamos a ver un tema ya más rapidito. Pues parece ser que no, entonces el próximo miércoles están duchos en todas las preguntas que se les va a hacer. Es un tema más rápidamente, que es el plan de emergencias. Este plan de emergencias también va dentro del sistema de gestión, que es las diferentes actividades que se desarrolla la humanidad sin importar quién y dónde se realice, que están expuestas a amenazas de tipo antrópico, tecnológicas y sociales y natural. Pues el objetivo del plan de emergencias es pues proporcionar a todos los funcionarios de las empresas los elementos y estrategias adecuadas que les permitan responder con eficacia en la prevención y atención de emergencias. Proteger la vida, prevenir y minimizar lesiones, minimizar los daños ambientales, prevenir y minimizar los daños en la infraestructura y proteger la imagen. ¿Qué buscamos con el plan de emergencias? Sensibilizar al personal directivo y colaboradores para lograr su participación en las acciones de prevención de emergencias, planeación, estructura, identificar amenazas y su riesgo, estructurar procedimientos para trabajadores y usuarios. La clasificación de las emergencias pues son las naturales, que son producidas pues en tal fenómenos naturales, que son sismos, inundaciones, incendios forestales, vendavales. Tecnológicos tenemos pues como inundaciones, incendios, explosiones, derrames, vertimientos, fuentes radiactivas, colapso de estructuras, caídas de diferente nivel, atrapamiento de personas y atención de quemados. Sociales, pues ya vienen las amenazas, atentados, robos, secuestros, sabotajes. En el plan de emergencia hacemos un análisis de vulnerabilidad, que es mirar a lo que estamos expuestos cuando nosotros estamos dentro de una empresa. Entonces, digamos, estamos trabajando cerca a una bomba de gasolina, entonces estamos expuestos en cualquier momento a una explosión. Es mirar todas esas cositas. Hay que organizar un plan de emergencias. También se organiza otro equipo de qué, equipo de miembros de plan de emergencia. Por ejemplo, acá en Boyacá pues tenemos la planta de Tunja y Noxa, el equipo coordinador y coordinador de Tunja y Noxa, el equipo coordinador es Germán Peña. O sea, tenemos todos todos los miembros de plan de emergencia de acá de Boyacá, los que nos pueden estar ayudando tanto a una emergencia que se presente. Tenemos unas funciones del equipo coordinador, del coordinador de arriba, el director de emergencias a nivel Boyacá, coordinador de la planta. Todo esto ya es como más a nivel Boyacá, pero nosotros dentro de una empresa manejamos una brigada, la que se llaman brigadas de emergencia. No sé si ustedes habrán escuchado de las brigadas de emergencias, que van brigadas incipientes, que está constituida por empleados o trabajadores voluntarios en diversas áreas de la empresa. Y esas personas también a veces las capacitan en primeros auxilios, en bomberos, en cosas así que les guste este tema. Perdón. Brigada estructural integrada por personas contratadas exclusivamente para trabajar en brigadas, y brigada mixta integrada en forma combinada tanto con personal voluntario como personal contratado para tal fin. Entonces, las brigadas es grupo de prevención y control de incendios, grupo de evacuación y rescate, grupo de primeros auxilios, grupo HAZMAT, pero ese es otro grupo ya más avanzado. Brigadas de contraincendios, entonces pues la misión es estar preparados para prevenir y controlar. Si yo no estoy profesionalmente o al menos capacitado con un curso,
pues no debo de estarme metiendo en lo que, así como dicen, si no sé. ¿No? Apoyar al cuerpo de bomberos y al grupo de socorro externos. ¿Qué debo hacer en caso de un incendio? Inspección periódica del área, inventario y inspección periódica de equipo contra incendios que hayan todos estos elementos. Después, durante el tiempo, entonces ubicar en la zona de impacto, trasladar a los equipos necesarios para el control y el después inspeccionar el área afectada. Es como que hace el grupito de la brigada contra incendio. Y estas brigadas hay que conformarlas en cada empresa. Brigada de evacuación, brigada de primeros auxilios. ¿Mm? ¿Qué entidades nos pueden apoyar a nosotros en nuestra empresa cerca? ¿Sí? Entonces, si tenemos un cuerpo de bomberos en el municipio, si no, pues que al menos tengamos el contacto del municipio del vecino que lo tenga. La Policía Nacional, Cruz Roja, Ejército, Defensa Civil y Brigada Externa. Esquema del plan de emergencias, pues ahí miramos como que empiezan a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, punto de impacto y brigadas, bomberos, eh, clasificación de estabilización de lesionados, máquina de bomberos. O sea, ahí se mira como tal qué más se tiene en el momento de la emergencia. Bueno, esto sí ya es como más a nivel departamental, pero pues eso es algún resumen pequeñito porque pues esto de planes de emergencias es una cosa que hay que decir como el cuento, hay que hacer un curso ¿para qué? Para hacerlo. Funciones de los brigadistas, pues participar activamente en los programas de entrenamiento y simulacros. Siempre hay que hacer simulacros. No sé si qué días escucharon el simulacro que se hace a nivel nacional, que se hace el 24 de octubre, algo así, no me acuerdo bien. Son simulacros que se hacen a nivel nacional, pero que las empresas se tienen que hacerlo al menos uno al año, un simulacro, enseñarle a los empleados en caso de una emergencia, en caso de un sismo, un incendio, esas cosas hay que tenerlo y hay que registrarlo. Bueno, como tal es esto lo que tiene que tener un plan de emergencia, plan de evacuación, características del plan, qué es una evacuación, hay que mirarlo bien, eso es un libro, es otro sistema de gestión, sino que yo pues aquí solo un resumen pequeñito porque pues eso es extenso, entonces no, pues para qué los confundo más, solo es para que ustedes sepan, por lo menos cuando ustedes vayan a un lugar, por lo menos se den cuenta que esté señalizado la ruta de evacuación, de que si usted entró allá diga, ah, bueno, por lo menos si llega a pasar algo, sé cuál es mi ruta de evacuación, hay un extintor, ponerle cuidado muchísimo a estas cositas. Muchas veces nosotros cuando no nos interesa la seguridad, o no es que nos interese, no le ponemos cuidado, pues no miramos esto si existe en una empresa o no, o al menos donde están estudiando. Si ustedes van a estudiar al instituto, pues por lo menos ahí yo verifico que tenga unos planos de ruta de evacuación, esos planos se hacen a la entrada, que tenga las flechitas verdes, no sé si más de uno ya lo ha visto, que tenga el extintor, que se vea la camilla, que haya un botiquín, todo eso ya hace parte del plan de emergencia. ¿No? Entonces hay que ponerle mucho cuidado a estas cosas, a veces son pequeñitas, pero que muchas veces nosotros no le ponemos cuidado. No sé si ustedes habrán escuchado de plan de emergencias. Pues, profe, así como tal, escuchar sobre plan de emergencias, no, pero sí es evidente que cuando uno va a cualquier lugar comercial, a cualquiera, sin importar su actividad económica, está salida de emergencia, punto de encuentro, botiquín, camilla, extintor, escaleras, sí, por todo lado están las flechitas, área, si es una peluquería, área de tinte, corte, baño mixto, baño damas, baño caballero, o sea, todo, absolutamente todo. Exactamente, ahí entra la señalización, ¿no? Todo eso es la Sí, señalización, todo eso entra en el plan de emergencia. sí, pero como tal que, o sea, que alguien le diga a uno, mire, es que aquí tenemos aplicado el plan de emergencia, funciona que así, que así. No, realmente es porque son visibles en empresas, fuera en la calle o cerca a la puerta de la entrada principal, dice aquí punto de encuentro.
Entonces desde ahí uno empieza a entrar, a mirar entrada, salida, zona de desinfección, zona de esto, lo otro. Pero así, o sea, ya es como que uno deduce, venga, aquí funciona, tienen un plan o alguien se lo exigió, pero en sí que uno sepa quién lo exige, quién lo hace, quién lo diseña, quién se encarga de él, pues no. Eso. Bueno, pues eso es algo que uno sí hay que mirar muy bien esas cosas. Pero bueno, le ponemos cuidado cuando ingresamos a algún centro comercial, lo que dice ella, algún centro comercial. Siempre vamos a ver planos de ruta de evacuación, pero pues nunca nos dan un instructivo de que si llega a pasar algo, miran, está la ruta de evacuación. En algunos lugares como reuniones grandes en auditorios, sí. Lo primero que le hacen a uno decir, o no sé si ustedes cuando van al cine, en el cine le sacan esa propaganda y le dicen que en caso tal de alguna emergencia utilice la ruta de evacuación. Ahí sí le dan un como comercial a eso, ahí le cuentan a uno qué tiene que hacer. ¿Mm? Esa es. Bueno, muchachos, entonces, en estos momentos les voy a enviar las diapositivas. No sé si qué días me recuerdan si yo no les envié las de... no, pero sí, yo les envié las últimas. Sí, yo les envié las últimas. Entonces les voy a enviar de una vez. De una vez las de accidente. Entonces, ¿hay alguna pregunta de una vez? De una vez hágamela, pues, porque el taller pues no va a ser extenso. Es un extenso de unas 50 preguntas. Nada más. Solo eso. Solo eso, sí. Eso no se gasta sino 10 minutos. Y pues la idea es enviarles el taller al inicio de la clase y al terminar la clase pues me lo envían y con eso ya cerraríamos el diplomado y pasaría yo ya las notas al instituto. Profe, una preguntita. Señora. Y bueno, y ahí en el instituto nos envían el certificado del diplomado por correo o tenemos que ir uno mismo al instituto. Bueno, por mí, mi No, esposo. no sé cómo me irá a hacer el director. Igual yo le paso el reporte a él y no sé a él porque me toca firmar, me imagino, el certificado. Entonces yo hablo con él a ver cómo va a ser el tema. Bueno, pero por mí no hay problema, lo digo por mis otras compañeras. Pues por mí me lo entregarán el mismo día que yo reciba el otro. Entonces Sí. yo pues le pregunto que mis compañeras tengan una idea de cómo va a ser la entrega. Bueno, pues igual yo pregunto y el otro miércoles, entonces les cuento. Listo, entonces sería presentar las últimas dos presentaciones y las otras, no sé si me hará falta alguna presentación. Yo creo que me falta como la de normatividad, me parece.
Igual no va a ser nada difícil, va a ser muy facilita. Igual le echen una repasadita a las diapositivas. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, entonces el otro miércoles puntualitos, yo les envío el taller y lo elaboramos dentro de la clase, ¿vale? Listo, sí, señora. Bueno, entonces les deseo, yo ya me desconecto. Entonces, si no hay más preguntas, a los que les falta, por favor, los trabajos. Yo ya había leído, no sé si alguien quiera preguntarme. eh, el último trabajo, entonces yo lo estoy recibiendo por correo. Y de resto, las que ya entregaron, que fue completo, fue Kelly, Brigitte y Alexandra Salamanca. El resto a las otras les hace falta pues el último, a unas personas el último. Y Cristian no me ha entregado nada, Carlos tampoco me ha entregado, no sé Angelita quién será, pero tampoco me ha entregado nada. Ah, y de pronto la persona que me dijo que me los había enviado, para que me los vuelva a reenviar, por favor. Ah, ya ahorita aquí por el WhatsApp me escribe y ya le digo que le hace falta, bueno. No sé si tengan alguna otra pregunta o ya sí. Igual el miércoles ya tenemos que estar al día con todo. Entonces, bueno, entonces les deseo que pasen un fin de semana muy bonito y ahí estamos hablando entonces la próxima clase. Listo, profesora. Listo, Muchísimas profe, gracias. gracias. Gracias, profe.